Estamos haciendo nuestra reunión semanal de la Vicepresidencia de Formación e Ideología del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí están los equipos de esta vicepresidencia, todos los enlaces regionales, el equipo de secretaría, de apoyo logístico, de comunicación y de organización de esta vicepresidencia. Y como ya es un hábito para la tarea semanal del formador y de la formadora del Partido Socialista Unido de Venezuela, vamos a iniciar esta reunión con una evaluación, un análisis de coyuntura sobre un tema de interés nacional. Quiero decirles antes que me recuerda por aquí el comandante William Fariñas. Hoy es el día de la Cruz de Mayo, de la Santísima Cruz de Mayo. Hay baile, flores, chocolate y toda esa manifestación cultural hermosa en todo el territorio nacional. Aquí también la vamos a hacer. El día viernes vamos a hacer nuestra ¿cómo se llama? Nuestra ofrenda de Cruz de Mayo. ¿Cómo que se le dice eso? La ofrenda de Cruz de Mayo, porque hay que principalmente, por encima de todo, honrar a nuestra nacionalidad, a nuestros libertadores, a nuestra cultura, a nuestro país. De eso se trata nuestro trabajo cotidiano en esta vicepresidencia. También el día de hoy, a manera de información, se cumplen 3 años de la llamada Operación Gedeón, que es esa derrota gigantesca, monumental, militar, política y moral que el pueblo de Venezuela le dio al imperialismo norteamericano. Cuando organizaron una incursión militar mercenaria a través de las costas marítimas de Venezuela, precedido de la firma de un contrato que hombres y mujeres que nacieron en esta tierra pero que no se pueden llamar venezolanos firmaron con esos mercenarios, firmaron con el gobierno norteamericano. Estaba suscrito un documento para horadar nuestra tierra, para sembrar las costas de minas unipersonales, de bombas unipersonales, para sustituir a nuestras instituciones, entre ellas la policía, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y sustituirla por un ejército de ocupación mercenario, y sobre todo para desatar una ola de violencia contra la vanguardia de la revolución y contra el pueblo venezolano. Pues se dieron de frente con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el Poder Popular Organizado, con la Milicia Nacional Bolivariana, a la cual honramos y le felicitamos desde este espacio, y con la fuerza política del país, con el presidente Nicolás Maduro. Vimos a los mercenarios literalmente morder el polvo de la derrota, porque el pueblo de La Guaira y de Aragua los dejó boca abajo, los apresó y los puso boca abajo en la tierra para demostrarle al mundo que Venezuela, la soberanía de Venezuela se respete, que aquí estamos sus hombres, sus mujeres, sus nacionales, sus patriotas para defenderla. Así que bueno, 3er aniversario del triunfo de la Fuerza Popular Revolucionaria sobre el imperialismo en la Operación Gedeón. Y una última noticia para darle la palabra ya a nuestros invitados especialísimos el día de hoy. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez el día de hoy ofreció una rueda de prensa en la cual hizo un relato. Yo les invito a que lo busquen en el canal YouTube de Venezolana de Televisión. En la página web de Venezolana de Televisión también están las declaraciones de ella, porque hizo un relato de lo que significa o de lo que ha significado la trama del concierto delictivo entre esas mismas fuerzas de ultraderecha, las que prepararon la operación Gedeón, las que han preparado todos los golpes, esos malos hijos de la tierra venezolana, de esa políticos de ultraderecha, encabezado por Juan Guaidó. ¿Cómo ha sido toda la evolución desde que la derecha tomó la Asamblea Nacional en 2015 hasta este momento para despojarnos de uno de los principales activos que tenemos en el exterior, que es la empresa petrolera Citgo? Citgo, para conocimiento de todas y todos, es una empresa venezolana de petróleos de Venezuela que tiene sede en Estados Unidos y que tiene, si mi memoria no me falla, 38 puertos de embarque, tiene 3 refinerías y tiene aproximadamente 5.000 estaciones de servicio, ¿no, Carol? Más o menos. Tiene la empresa venezolana que en un plumazo
vergonzoso y delincuencial, el gobierno de Estados Unidos le acaba de entregar a los políticos de la ultraderecha, a exdiputados, encabezados por Juan Guaidó, les acaba de entregar la administración de esa empresa. Esos venezolanos y venezolanas no son más que una fachada. Quien se está robando, y eso lo dijo la vicepresidenta de Estados Unidos, quien se está robando Citgo, perdón, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien se está robando Citgo es Estados Unidos. La señora diputada que aparece su nombre allí, el señor Guaidó, son simplemente títeres, fantoches, vergonzosos, ignominiosos, muñecos que se prestan para poner la cara mientras nos roban un activo de importancia estratégica para nuestro país. Ha dicho la vicepresidenta ejecutiva en rueda de prensa, gobierno de Estados Unidos le dio luz verde a la venta de Citgo, no reconocemos ninguno de estos actos, ninguno. Ayer lo dijo el presidente, que se solicitará la aplicación de la ley de extinción de dominio por haberse prestado a este robo. Esto no tiene precedentes en la historia nacional, es vulgar. Dijo el presidente de la República, instruido informar al pueblo y a la comunidad internacional. El 1 de mayo de 2023, la OFAC, que es Oficina de Activos del Departamento de Estado de Activos Económicos, emite la licencia 42 contra Citgo, activo de Venezuela, que se había gestado desde el inicio de años, con esta trama criminal que pretende apropiarse de los recursos de los venezolanos. Digo además que hay una lista de acreedores registrados en la Corte de Estados Unidos que pretende que aquí en Venezuela se le valide estos activos, en el caso de Citgo, empresa venezolana en suelo estadounidense. Y dijo la vicepresidenta, inventaron esta historia y se hicieron de cómplices como la oposición venezolana para avanzar en el despojo de nuestros activos. No reconocemos, no quedó ninguna ley en el planeta que no haya sido violada con esa licencia, y bueno, dice que Estados Unidos está detrás de esta trama. Bueno, estas informaciones son un poquito son de actualidad del día de hoy, pero el tema que nos trae el análisis de coyuntura del día de hoy es el tema del mayor interés desde el 1 de mayo para todo el país. Queremos que las formadoras y los formadores del Partido Socialista Unido de Venezuela presten mucha atención y tomen nota de lo que nos van a explicar nuestros expositores, porque se trata de un tema sensible y del mayor interés para la familia venezolana, que es el ingreso mínimo vital y las demás medidas que adoptó el presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo para las trabajadoras, los trabajadores, los pensionados y los jubilados del país. Así que atención, vamos a darle la palabra a dos diputados a la Asamblea Nacional. El primero de ellos es el diputado Franklin Rondón, del estado de Anzoátegui, quien es además de diputado, ha sido un dirigente sindical de larga trayectoria y quien va a hablarnos en un primer momento sobre ese tema. Y en segundo, y después de Franklin, pues vamos a tener aquí el placer de conversar con Jesús Farías, quien también es diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional y vicepresidente de Economía Productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, bienvenido Franklin Rondón. Adelante, compañero. Te dejo la palabra. Gracias, señora. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un honor para mí, de verdad, compartir un escenario, una mesa de trabajo, de debate, de construcción, como la oportunidad que tenemos ahorita de compartir todos y todas en este momento. Gracias, compañera Tania. Y bueno, primera vez que me toca además compartir un escenario con un líder obrero también de alguna manera como Jesús Farías, ¿no? Con los conocimientos que siempre nos tiene acostumbrado a través de sus escritos y de sus declaraciones. Yo actualmente estoy como presidente de la Federación de los Trabajadores del Sector Público, la Federación FENTRACET, y vicepresidente de la Central Bolivariana de Trabajadores de la Ciudad del Campo de la Pesca con nuestro camarada Luis Rangel y toda esa directiva nacional. Lo primero que tengo que decir es que fui gratamente sorprendido con los anuncios que hizo nuestro comandante presidente obrero Nicolás Maduro, porque
El presidente obrero avanzó con una cantidad de propuestas y de planteamientos que desbordaron lo que se refería al asunto meramente salarial. Estamos mal acostumbrados de que anualmente, los 1 de mayo, el gobierno nacional debe darle un incremento salarial a los trabajadores. Desde mi punto de vista, yo creo que no tenemos por qué esperar los 1 de mayo. Y discúlpenme si mi intervención va a ser aquí un tanto controversial, porque hay gente que siempre se queda en lo superficial. Yo creo que los aumentos de sueldo se deben producir en el momento que las condiciones económicas y las condiciones financieras están dadas para que se genere un incremento de salario. El presidente de la República fue claro, fue transparente y tuvo la valentía, como siempre lo ha hecho, de pararse allí frente a toda la masa de trabajadores y trabajadoras que estamos en la Plaza Oliari y hizo los anuncios a los cuales nos vamos a referir en estos momentos. Por cierto que fue también un 1 de mayo cuando el comandante presidente Nicolás Maduro anunció la constituyente, que fue lo que le garantizó la paz a la patria en aquellos días, que recordamos con mucha tristeza de tanta violencia y tanta guarimba por parte de la oposición fascista, de la derecha fascista. Fue un 1 de mayo que lo asumió, recuerdo que cerró los ojos, estábamos toda su clase obrera allí, y fíjate los resultados tan positivos que se lograron una vez la constituyente. Ayer la noticia triste, este 1 de mayo, perdón, la noticia triste fue precisamente que nos hayan robado siglos. Y allí se hizo la denuncia. Pero hay un elemento importante que nosotros queremos destacar y que tenemos que tener cuidado porque algunos medios de comunicación de la derecha nos quieren encerrar siempre hacia el tema del salario, que es bueno debatirlo, pero no es solo el tema del salario que tenemos que abordar en una fecha como el 1 de mayo. Por ejemplo, anunció el presidente de la República la necesidad de impulsar reformas tributarias en el país para que quien gane más, pague más, y que parte de esos recursos se puedan utilizar para la satisfacción de las necesidades del pueblo, para la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y de su grupo familiar. Eso lo anunció el presidente de la República y fue recibido con beneplácito por parte de la clase trabajadora. Creo que es una extraordinaria oportunidad, que es un gran avance y que los trabajadores y las trabajadoras de la patria estamos, por supuesto, prestos a involucrarnos en la construcción con el grupo parlamentario del Ejecutivo Nacional, los parlamentarios de la Asamblea Nacional del área financiera y económica, para abrir un debate en relación a esta reforma tributaria que la anunció el comandante presidente. El otro tema importante que también nosotros tenemos que destacar aquí, que lo dijo el presidente Maduro, es el rescate de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorros, que es un aspecto sumamente importante. ¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado en alguna oportunidad un crédito de una caja de ahorro para satisfacer alguna necesidad que se nos ha presentado con nuestro grupo familiar? El mismo presidente Maduro en reiteradas oportunidades dijo que cuando estaba en el metro de Caracas, él utilizó, solicitó, requirió de créditos de la caja de ahorro. Hoy por hoy se requiere urgentemente el apalancamiento de las cajas de ahorro que han sufrido también todo el embate y toda la situación económica producto de las sanciones criminales y del bloqueo que tiene nuestro país. Ahora, las cajas de ahorro son un instrumento interesante porque además hay una cantidad de títulos valores vencidos en las arcas del Banco Central de Venezuela, que es bien interesante que los cuentaahorristas tengan el conocimiento y evalúen la posibilidad de cómo rescatar o cómo revalorizar o renegociar esos instrumentos financieros. Pero además de eso, estamos en mora con la reforma de la ley de cajas de ahorro, que lo instruyó el presidente de la República también, ya a través de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, y a través de unos aportes importantes que hemos venido haciendo en una comisión que se designó, tenemos listo
lo que sería la reforma de la ley de cajas de ahorro en Venezuela. Y el 1 de mayo lo anunció nuestro presidente, el apalancamiento de las cajas de ahorro, y le dio inclusive lineamiento qué se debería hacer con ese apalancamiento, cómo impulsar lo que sería el proceso del turismo social para los trabajadores y las trabajadoras, para los jubilados y pensionados, cómo reactivar emprendimientos con las cajas de ahorro, de manera que ese es un anuncio importante que hizo el presidente Nicolás Maduro también. Otro tema que habló el presidente es como un llamado a todas las bricomiles para rescatar las instalaciones del Seguro Social, el IPASME y las estructuras del sector salud. ¿Cómo nos incorporamos todos? Clase trabajadora, organización popular, el partido, educadores, personal asistencial, personal docente. ¿Cómo nos incorporamos como un gran ejército para rescatar y restaurar muchas de las instalaciones del Seguro Social? Por cierto, que a través de la aspiración que tenemos en Venezuela y que se va a lograr porque es un compromiso que tiene esta revolución cumple lo que ofrece, es consolidar el sistema de salud. Y no puede estar el Seguro Social por un lado, o el Ministerio de Salud por otro, o el IPASME, sino integrarnos todos para darle respuesta a nuestro pueblo, y esa fue una instrucción fundamental que dio el comandante presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Otro tema fue el de las convenciones colectivas. La oposición no habla de las convenciones colectivas, pero están utilizando unos videos y tratando de decir que la gente no está contenta. Por un momentico, no es nada más el aumento, el incremento del ingreso del trabajador, sino también las convenciones colectivas. Se está constituyendo, y es bueno que lo sepan todos los trabajadores y las trabajadoras del país, una gran comisión en el Ministerio del Trabajo, donde además se le está participando oportunamente, de acuerdo a las instrucciones que dé la Vicepresidencia de la República, una gran comisión para homologar la convención colectiva de los educadores, la convención colectiva del sector salud y la convención colectiva de los trabajadores de la administración pública. De manera que sería un gran contrato marco, una sola convención colectiva para todos los trabajadores, y eso es correcto. Ojalá pudiésemos incorporar también a los trabajadores legislativos allí, es decir, a los trabajadores de los consejos legislativos, de la Asamblea Nacional. No es posible que un trabajador devengue en un ministerio un bono por antigüedad, pero en otro ministerio tiene otro monto, o el mismo bono de antigüedad, en otra parte es otro monto. Si es la antigüedad, tiene que reconocer al trabajador, es el tiempo de servicio. Por lo tanto, es una de las coincidencias que pudiéramos tener estos sectores laborales para homologar una cláusula como esa. La prima, el bono vacacional, ¿para qué el Estado otorga un bono de vacaciones a los trabajadores? Precisamente para que disfrute, en la medida de las posibilidades, él y su grupo familiar, a través de planes de turismo social, o como tenga bien él disfrutarlo con su familia, pero que sea una prima o bono vacacional igual que en todas partes, porque el trabajador del Ministerio del Ambiente es el mismo trabajador del Ministerio de Salud, o del Ministerio de Agricultura y Tierra, o del Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Entonces, esa es una propuesta que nos la hizo el propio presidente de la República, que es un hombre que viene del movimiento obrero, que es un hombre que viene de ser dirigente sindical. Y aquí nosotros vamos precisamente a constituir, ya nos lo informó el ministro del Trabajo, nuestro camarada Francisco Torrealba, para iniciar ya lo que sería la consolidación, una homologación de un solo contrato colectivo para toda la administración pública. Ayer tuve la oportunidad de estar en una entrevista. Me llamaba mucho la atención, donde insistían mucho en que el aumento salarial, y lo que hubo fue un incremento en el ingreso, que es una cosa distinta. La gente necesita ahorita poder adquisitivo, necesita recursos en este momento, ¿Y qué es el esfuerzo que está haciendo el presidente? Crear con estas medidas condiciones favorables, futuras, de manera progresiva, para poder ajustar los salarios en la oportunidad que se tenga que hacer. El presidente no está negando el aumento del salario. El presidente está diciendo, en este momento vamos a tomar estas medidas. Y anunció
de 45 bolívares que teníamos de bono de alimentación, eso es lo que quede claro. Y el partido tiene que manejar esta información y tiene que ayudarnos a todos los trabajadores y al movimiento obrero a difundir esto y a defender esto. De 45 bolívares pasamos ahora a $40 como ingreso para los trabajadores y las trabajadoras. Igual que el bono de guerra. Había anunciado $20 y el día siguiente a primera hora el presidente nos estaba anunciándole al país gratamente el ajuste de este incremento que era a $30. Igualmente esta prima de alimentación o la cesta ticket se ha incorporado para los jubilados y pensionados, para los jubilados con un monto proporcional y para los pensionados. Ahora, en un país con tantas dificultades, bloqueo, guerra económica, situación que se presenta en el país, y estamos viendo nosotros como el presidente le está dando respeto a la clase trabajadora, porque son muchos los aspectos, no solamente los anuncios que hizo el presidente. Entonces nosotros sí nos sentimos agradecidos con el presidente Nicolás Maduro y estamos dispuestos a salir a defender su política salarial, su política económica, y sabemos que estamos en buenas manos porque es un hombre que viene del movimiento de los trabajadores y de las trabajadoras. Un aspecto importante que creo que va a traer una consecuencia innovadora en el país. Todo tiende hacia la digitalización, modernización, y el presidente anunció la creación del Banco Digital de la Clase Obrera. La creación de un banco que además la propia vicepresidenta dijo que para el mes de agosto aproximadamente se puede estar anunciando lo que sería la constitución y la creación del Banco Digital de la Clase Obrera. Ojalá pudiera estar ese banco comúnmente adscrito al Ministerio del Trabajo, como está el Banco Hipotecario de Crédito que está adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierra. Ojalá pudiera estar en esas condiciones. Pero un banco digital de la clase trabajadora, creo que con la incorporación de recursos de las cajas de ahorro, fideicomisos, prestaciones sociales, aporte de la clase trabajadora, va a venir a permitir el apalancamiento también del sistema económico en Venezuela. La reforma de la Ley de Vivienda y Hábitat, que también anunció el presidente. Hoy, por cierto, se estaba constituyendo en las comisiones de trabajo a la designación de algunos parlamentarios del movimiento obrero para hacer aporte en cuanto a la reforma de esa ley que permita incorporar a la clase trabajadora de manera protagónica para el desarrollo de los planes de vivienda y para que desde el Banavi también pudiera presentarse proyectos que puedan ser desarrollados con la clase trabajadora. Decíamos nosotros en muchas oportunidades, nos dicen los trabajadores de la construcción, en algunas oportunidades construyen vivienda, pero ellos no tienen ni siquiera la posibilidad o un acceso. Yo les decía que el Estado venezolano le está dando vivienda a los más necesitados, pero con la reforma de esta ley, ahora los trabajadores van a tener acceso a lo que son, de manera más directa, a lo que son los proyectos de vivienda. Eso también nosotros lo aplaudimos de todo punto de vista, de manera que los trabajadores y las trabajadoras nos sentimos conformes con esa política y con esa propuesta. El retorno del INSES al Ministerio del Trabajo para la formación, la capacitación técnica permanente, liberadora, que se va a asumir nuevamente desde el INSEE, yo creo que también es un avance importante para los trabajadores y las trabajadoras. Y entre otros puntos, el Fondo de las Prestaciones Sociales. ¿En qué parte se le ha entregado a los trabajadores? Se le entrega lo que sería una macolla con más de 30, 40 pozos petroleros para que la clase obrera pueda decir de aquí, la producción va para satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, pero también para aperturar fondos de las prestaciones sociales, que es una deuda gigantesca que se viene arrastrando desde hace muchos años, las prestaciones sociales de la clase trabajadora, y que se vaya a utilizar este tipo de procedimientos, de práctica, como lo anunció el presidente. Yo creo que es un aspecto bien importante que va a rescatar y a revalorizar las prestaciones sociales. Unos tips ya para terminar, ¿no? Entre otras cosas. Lo que ha habido es un incremento del ingreso mínimo vital de los trabajadores y trabajadoras de la patria. ¿Ok? Tenemos que hablar también que tenemos un presidente que ha garantizado la paz en Venezuela.
tenemos que ver también que hemos sido un pueblo valiente frente a la amenaza, frente a las situaciones que se presentan constantemente. Hemos sido valientes como pueblo, como clase trabajadora. Estamos constituyendo y fortaleciendo los CPT, que son los consejos productivos de trabajadores, en cada empresa, en cada sector productivo, que los trabajadores se apropien del conocimiento para poder desarrollar lo que hemos dicho nosotros, el control de los medios de producción, y para que los conocimientos, para que el trabajador conozca realmente todo el proceso productivo y que de esa manera nosotros podamos avanzar. Pero además de eso, poca gente recuerda que fue el presidente Nicolás Maduro que ya presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para los trabajadores, protección para los trabajadores y trabajadoras aeronáuticos, un proyecto de ley para los trabajadores y trabajadoras marítimos, un proyecto de ley para los trabajadores motorizados y los distribuidores de delivery, y por supuesto el proyecto de ley también para la reforma de la ley de transporte y tránsito terrestre. Ahí son aspectos importantes que nosotros valoramos de todo punto de vista. Sí, entiendo que ya se me está acabando el tiempo, pero nosotros tenemos un gran compromiso o un gran desafío, la clase trabajadora venezolana. En primer lugar, garantizar la producción. En cualquier circunstancia, la clase obrera tiene que garantizar la producción de bienes y servicios para nuestro pueblo. Y yo creo que es allí donde se refleja también un nivel de madurez de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, ese compromiso que tiene que existir. Y por supuesto la garantía de los servicios públicos, en el caso del sector público, la garantía de los servicios públicos eficientes, de luz, agua, transporte, aseo urbano, telecomunicaciones, le corresponde a los trabajadores garantizar eso, porque esa es una estrategia que tiene la derecha para tratar de sabotear los servicios públicos como permanentemente lo están haciendo y que siempre tenemos que estar vigilando. El segundo gran desafío de la clase obrera tiene que ser la formación y la capacitación, el estudio. Si no nos formamos, si no nos preparamos desde el punto de vista del estudio, la investigación, los saberes, la intelectualidad, la cultura, de todo, realmente nosotros vamos a presentar un sistema débil frente a los embates del imperialismo y de las circunstancias adversas. Y por supuesto que esto traería como consecuencia elevar la conciencia política, pero presto estamos también como cuerpos combatientes y como milicia obrera a defender la integridad de la patria, la integridad de sus aguas, de su espacio aéreo, del territorio, y así estamos nosotros dispuestos a asumirlo. Este 1 de mayo no es solo un 1 de mayo para aumentar los salarios, es un 1 de mayo para reafirmar el compromiso con la patria, para defender el legado del comandante Chávez, para reafirmar el compromiso con el futuro de nuestro pueblo. Tenemos que pagar un precio muy duro, y lo hemos venido pagando como otros países, pero han salido adelante, que es la decisión de haber querido ser soberanos y ser libres del imperio norteamericano. Sabemos los riesgos y estamos dispuestos a asumirlo, y lo hemos venido asumiendo. Que viva Mayo Obrero, que viva la clase obrera y que viva la patria. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias a Franklin por esta disertación bien resumida y bien concisa, ¿no? Muy resumida y concisa. Él hizo una explicación general de los anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar ahora a Jesús Arias, vicepresidente de Economía Productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tengo algunas preguntas aquí, Jesús, para ti. Ajá. Se habla de incremento progresivo, se ha previsto que esto sea el inicio de mejoras salariales que pueden determinarse a partir de esta nueva realidad. Por favor, aclara el tema de los jubilados y los pensionados, que ha sido objeto de mucho debate en las redes sociales, ¿no? ¿En qué sentido constituye una mejora la situación particular de la familia venezolana estos anuncios del presidente Nicolás Maduro? ¿Cómo lo ven ustedes, cómo lo vemos desde aquí, desde la vicepresidencia, pues? Luego, una pregunta técnica. Escuché un podcast de Alvin Lezama, ¿no? Y él decía una cosa que me llamó la atención, porque él decía, nosotros hemos hecho 110 aumentos salariales desde el 47 para acá. Más de 90 han sido en revolución.
pero siempre se reproduce el esquema. Aumento, entonces se dispara el dólar, se disparan los precios, el salario se diluye. Él hace un planteamiento de cómo salir de ese esquema, pero yo sí quisiera, Jesús, que tú que eres más teórico en la materia, nos hablara de ese asunto, de esa dependencia, de ese patrón dólar que finalmente sigue mandando en la economía de toda Latinoamérica, no nada más la de Venezuela y del mundo, y cómo eso tiene que ver con estos anuncios, qué tendríamos que hacer nosotros para salir de ese esquema. Y lo último, creo que es más para Franklin, que también vi una pregunta por acá, en el tema de la reforma de la ley de vivienda, de qué manera sería la incidencia directa del sector obrero en esa reforma. Adelante, Jesús Farías. Muchas gracias, querida Tania. Te agradezco mucho la invitación. Un saludo a todos los que están acá presentes. Hay gente de economía productiva que está colgada aquí, se divierte. Y en especial a mi querido... Son los más peligrosos. Y especialmente a nuestro querido camarada Franklin Rondón, que tiene una dilatada experiencia en el tema sindical. Creo que desde la época de Gómez está militando Franklin en los sindicatos. No, un gran camarada, un gran camarada. Miren, este es un tema álgido, un tema muy importante políticamente para la revolución bolivariana. El tema de los salarios y en general el tema de los ingresos de los trabajadores y la distribución en la sociedad venezolana. 1 de mayo, como todos los 1 de mayo, existía la gran expectativa en relación al incremento salarial. Los anuncios del presidente, se dieron los anuncios. Y no dejan de ser polémicos, porque toda decisión política tiene un efecto en el ámbito mediático, y aquí se enfrenta la mentira, los intentos de tergiversar la realidad con la realidad y con la verdad revolucionaria. Entonces, esto nos obliga a nosotros a tener un conjunto de argumentos que oriente a nuestro pueblo, Yo diría lo siguiente: ¿qué es el salario? El salario es el ingreso que perciben los trabajadores como resultado de la producción, del trabajo productivo. Ahí se genera un ingreso y ese ingreso se distribuye en la sociedad. Cuando tenemos nosotros un gobierno socialista, obviamente el compromiso es en función de los trabajadores y se privilegian los salarios. Cuando hay un gobierno de la burguesía ocurre totalmente lo contrario. Se presionan los salarios hacia la baja y se trata de maximizar la ganancia. Aquí tenemos, sin lugar a dudas, un gobierno socialista claramente identificado y que actúa en función de los principios del socialismo, y donde históricamente se han beneficiado los trabajadores como nunca antes en Venezuela y en buena parte de la región latinoamericana y caribeña, exceptuando Cuba. Ahora bien, hay una situación muy especial. Que nos obliga a nosotros a utilizar métodos, vías, enfoques distintos a los convencionales para evaluar cada una de las variables y cada uno de los fenómenos, procesos y sucesos que ocurren en el país. Ese es el bloqueo. Y yo quiero decir lo siguiente: para que un gobierno socialista como el del presidente Nicolás Maduro pueda incrementar los salarios o pueda llevar los salarios a niveles que de una u otra manera se acerquen a nuestras expectativas, además de su voluntad política, tiene que haber ingresos. Porque si no están los ingresos, ¿qué vamos a repartir nosotros? El salario es un ingreso que se ha generado previamente. Y nosotros hemos visto cómo el bloqueo, y quiero comenzar por acá, ha conducido al desplome, a la reducción extrema, abrupta, dramática de la producción y de los ingresos. 5 cifras le voy a dar rápido. Número 1, la contracción del aparato productivo
hasta el primer semestre del año 2021 fue superior a 65%. Es decir, que perdimos el 65% de nuestra producción como resultado de la agresión económica. Número 2. Si nosotros obteníamos en promedio anualmente por concepto de exportación petrolera 45.000 millones de dólares anualmente, el año 2020 obtuvimos menos de 1.000 millones de dólares, como nos lo explicó el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, cuando nos instalamos, Tania, allí, en ese momento. Creo que podríamos corregir ese error de no decirlo públicamente de manera permanente para que la gente sepa, todos sepan en qué situación tan dramática nos encontramos. Número 3. En total, desde el año 17 hasta el presente, 2017, que fue cuando se iniciaron las políticas de las medidas de sanciones imperiales, son sanciones imperiales. Nosotros hemos dejado de percibir más de 150.000 millones de dólares. Es decir, que pudiéramos haber tenido para toda la inversión de la que habló Franklin. Y no lo tenemos. Y dos cifras más. El 95% de todos los ingresos de divisas que obtiene el país proviene de la exportación petrolera, que ya vimos cómo sufrió una contracción dramática. Y el 70%, discúlpeme que los agobie con cifras, pero esta es la última que le voy a dar, y el 70% de todos los ingresos que percibe el Estado, que recibe el Estado para desarrollar toda su inversión en educación, en salud, en vivienda, en salario, en todo, el 70% de ese ingreso proviene de la renta petrolera. El otro 30% proviene de la economía privada, que en buena medida depende de la renta petrolera. Entonces, en una situación de esta naturaleza, resulta tremendamente demagógico las posiciones que hemos venido nosotros observando y escuchando de la derecha y de la ultraizquierda, prometiendo salarios insospechados, pues, absolutamente irrealizables, fantasiosos, 200, 300, 400 dólares. Y por supuesto, si tú le das un salario de 400 dólares, tienes que atender también a los pensionados. No hay ese dinero. Y la derecha sabe que no hay ese dinero. Y la derecha jamás ha dado dinero para el salario. Y la ultraizquierda sabe que no hay ese dinero. Y a veces condenan el bloqueo, pero no dicen absolutamente nada cuando evalúan las consecuencias del bloqueo. Un cinismo tremendo. Un cinismo tremendo. Entonces, eso obliga a un gobierno revolucionario a atender las necesidades, en este caso, de ingreso de la población en la medida de las posibilidades reales. Las posibilidades reales no lo determina el deseo, no lo determina la sensibilidad humana, no lo determina esa visión de dar y sembrar prosperidad en la población. Lo determina también cuánto tengo yo para distribuir, cuánto dinero tengo yo para distribuir. Eso fue lo que se golpeó, y antes de entrar en el detalle de los salarios y la coyuntura actual, yo voy a decir lo siguiente. El bloqueo económico tuvo dos objetivos primordiales para el propósito final, que era derrocar al gobierno. Número uno, asfixiar financiera y económicamente la economía nacional por la vía de la reducción de los ingresos petroleros, los principales ingresos que recibe el país, como ya lo pudimos cuantificar. Número uno. Golpeando eso, no había dinero para servicios públicos, para salarios, para educación, para salud, para vivienda, para nada. Y el segundo fue, de manera directa, perturbar de una manera drástica el salario de los venezolanos, que es el ingreso fundamental de la inmensa mayoría de la población. Y bueno, por supuesto, a raíz de esas dos
de esas dos acciones se esperaba una insurrección, un caos, una situación de ingobernabilidad, de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. De tal manera que eso no nos puede sorprender a nadie puede sorprender que los salarios se hayan desplomado de esa naturaleza y que nos cueste tanto recuperar los niveles salariales que tuvimos con el comandante Chávez, cuando había un gobierno revolucionario, pero no teníamos la economía que tenemos ahora. Economía prácticamente destrozada, que estamos reconstruyendo. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que efectivamente no hubo aumento salarial. Hay que decirlo a la gente, no lo vamos a, y sin ningún complejo se lo vamos a decir a cualquiera que nos pregunte, porque no teníamos capacidad en este momento para incrementar los salarios. Que vamos a tener capacidad posteriormente, por supuesto que la vamos a tener. Ya la economía comenzó a despegar. Con un bloqueo comenzó a despegar un acto heroico de los trabajadores y de todo el pueblo venezolano. Pero en este momento lo que se pudo hacer fue incrementar el ingreso y, como dice el camarada Franklin, la capacidad que tiene el trabajador para adquirir los bienes y servicios indispensables para la vida. ¿Estamos contentos con ese incremento? Bueno, nadie puede estar contento con ese incremento. ¿Quién puede estar contento con ese incremento? Ni el presidente Nicolás Maduro está contento. ¿Depende de eso de nosotros? Por supuesto que no depende de nosotros. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo, y la clase obrera lo entiende así, porque si no esto ya hubiera estallado en un gran conflicto social, que para elevar los ingresos de los trabajadores y los salarios de los trabajadores, tenemos que elevar el ingreso nacional. Y eso se hace con trabajo. Y no es que el pueblo no trabaje, sino que no lo dejan trabajar. Como resultado de estas medidas terribles, que no les voy a repetir porque ya nosotros la conocemos y además no tenemos el tiempo, hay tiempo para eso. ¿Por qué es tan importante el salario? Bueno, porque el salario depende de la vida de los trabajadores, porque el salario determina cómo está distribuida la riqueza, porque el salario es un motor fundamental para que la economía crezca, y cada uno de esos tres aspectos y mucho más está en sintonía plena con lo que nosotros aspiramos. Y vamos a seguir luchando para que ese salario crezca, para que ese salario aumente. Pero de nada nos sirve decretar hoy salarios impagables de 30, 40, de 300, 400 dólares, dinero que no tenemos. No disponemos de ese recurso para distribuirlo, para que después de eso, decretar eso, no tengamos dinero y tengamos que recurrir a lo que llaman la maquinita de hacer dinero, el dinero inorgánico, el dinero que no tiene una contrapartida en producción, en servicio, el dinero que no ha sido el resultado del trabajo, y eso inunda la economía. ¿Qué pasa cuando se toma una decisión de esa naturaleza? Bueno, sencillamente los precios comienzan a aumentar. Oferta y demanda, una cosa sencillita. Eso no tiene nada que ver con las escuelas económicas, que si uno es marxista, que si uno es... Eso es algo elemental. Oferta y demanda. Si hay mucha demanda y poca oferta, los precios van a subir. Para todo, incluyendo el dólar. Y bueno, aumenta el precio del dólar también. Y eso es un azote para todos. Los que dependen de un ingreso fijo como el salario. Y entonces quedamos nosotros en una posición peor a la inicial. De tal manera que con eso no vamos a avanzar absolutamente nada. No vamos a avanzar. Cualquiera que lo prometa a los venezolanos sueldos que no estén en capacidad de pagar al gobierno, y un gobierno revolucionario, imagínense. Eso es el resultado de la demagogia más barata y ramplona que nosotros podamos ver. Juegan con las necesidades de la población. Entonces nosotros tenemos que dar una palabra de orientación a los trabajadores. ¿Cómo hacer para mejorar los salarios? ¿Por qué fueron los salarios o los anuncios en relación a los ingresos estos que estamos escuchando? ¿Satisfizo eso de nuestras aspiraciones? ¿La satisfizo? ¿No la satisfizo? Y sobre todo, ¿quién es el responsable de esto que estamos viviendo nosotros? Y por último, ¿qué gobierno está en capacidad de resolver definitivamente el tema del salario? Aquí llegasen, hipótesis negada, a gobernar la derecha, olvídense que eso no va a ocurrir. Porque la derecha gobierna en función de la burguesía.
Y eso sí le entregaría todo el poder al gobierno norteamericano. Aquí tiene que gobernar una fuerza que haga lo que ya hizo y que ya se registró y se evidenció como un hecho tangible, una acción en función de los trabajadores. Yo también quiero decir, en función de lo que está discutiéndose con los ingresos de los trabajadores, lo siguiente. El tema de la dolarización, que nos lo puso Tania aquí en una noticia, y el tema del dólar en la economía. Esta es una economía petrolera. Y por ser una economía petrolera, es una economía donde domina el dólar. Ustedes saben que el dólar, el petróleo en todo el planeta se transa con dólares, todavía. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar de manera definitiva, pero todavía es así. Estamos muy influenciados por el dólar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Con la inflación creciente, el bolívar perdió valor, se devaluaba permanentemente. ¿Qué hizo la gente? Algo absolutamente lógico, utilizar una moneda, en este caso el dólar, y fuese más fuerte, fuese más estable, y utilizarlo y desplazar el bolívar. Esto se está revirtiendo con el importantísimo esfuerzo que se está realizando para reducir la inflación. La inflación llegó a estar aquí en 130.000% anual. Bueno, está en 3 dígitos en este momento. Pero pasó de 130.000%. Todavía no estamos en el lugar donde queremos estar, pero nos estamos acercando. Ese efecto de estabilidad relativa y creciente de la economía ha contribuido a que el bolívar, bueno, vuelva a crecer en su importancia y comenzar a desplazar el dólar. Pero el dólar, el precio del dólar, depende de muchos factores que cuando se ven alterados, todos nosotros sufrimos. Y esto también es parte de la guerra tremenda a la cual somos sometidos. Miren, lo que llaman una corrida, que todo el mundo comienza a comprar dólares. ¿Quién puede originar eso? ¿Cómo se puede generar una situación de esa naturaleza? Hay 2 factores. Número 1, gente con muchos dólares comienzan a especular con la moneda. Y venden cuando tienen que vender y compran cuando tienen que comprar para desestabilizar el mercado cambiario. Pero eso no es suficiente. Tienen que haber medios de comunicación que generen una expectativa. Y todo el mundo piensa, esto se va a devaluar. Y efectivamente se devalúa después el bolívar. Y cuando eso ocurre hay una inflación. Entonces, parte de la política de ingresos y parte de la política salarial radica en la necesidad de que nosotros estabilicemos la economía. Y estabilizar la economía significa reducir la inflación y llevarlo a los niveles históricos que teníamos nosotros, 20, máximo 30% con el comandante Chávez. Estamos bien lejos de eso, pero en la medida que se generen ingresos petroleros, en la medida que se fortalezca la posición del país, desde el punto de vista económico, esos indicadores macroeconómicos van a mejorar de una manera importante. Y un inciso, aquí estamos en una geopolítica, aquí estamos en una situación y en un escenario económico mundial complejo. Porque por una parte, la guerra de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania han presionado al alza los precios del petróleo. Pero por otra parte, la recesión, ocasionada en buena medida por la política esa aventurera de los Estados Unidos, ha también presionado los precios del petróleo, pero en dirección contraria. Y al final, todavía no sabemos cómo va a tener, cuál va a ser el resultado definitivo. Eso es muy importante para nosotros, porque eso va a depender del ingreso de nuestro país y por lo tanto la capacidad para poder atender las variables productivas, las variables sociales y en específico el tema del salario. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. 5 minutos. Finalmente, la economía política. Esto tiene mucho que ver con la lucha de los trabajadores. ¿Cuál es el poder que tiene realmente la clase trabajadora para imponer sus intereses, más allá de los intereses
de los patronos. Y aquí hay una particularidad, que me lo escribía por aquí Tania también. Sector privado y el sector público. En estos momentos los trabajadores de ambos sectores tienen una condición distinta desde el punto de vista de los salarios. El sector privado ha tenido una dinámica un poco más activa desde el punto de vista económico porque no está tan presionado por las sanciones, a pesar de que por supuesto también lo afecta, pero no tiene esa presión tremenda. Y ese sector se ha venido expandiendo, ha venido creciendo. Y ese crecimiento ha permitido que los trabajadores que están en ese sector tengan ingresos superiores, muy superiores, sobre todo los salarios, al sector público. Entonces, la decisión del gobierno, el anuncio de incrementar el sexta ticket, el bono de alimentación, no solamente va a favorecer al sector público, sino también al sector privado. Es decir, que sobre la base de esos mayores ingresos que tienen los trabajadores en el sector privado, los salarios, van a tener adicionalmente un bono que antes era de $45 y ahora son $40. Algo sustancial, 2000% creo que es eso, ese incremento. Eso no debe tener relevancia porque eso va a implicar una transferencia de recursos del sector privado como empresario a los trabajadores. Acto muy importante, que va a estar compensado por lo que ya decía el camarada Franklin, una reforma tributaria. Esta reforma tributaria tiene una primera expresión incipiente, no es la reforma tributaria que esperamos nosotros, donde realmente se aplique el principio no que los que tienen más paguen más, porque si yo tengo el mismo porcentaje para todos, el que tiene más va a pagar más que el que tiene menos. No es lo mismo el 30% de 100 que el 30% de 1.000.000. Sino que el que tiene más va a pagar un mayor porcentaje de todo su ingreso y de toda su ganancia. Pero en eso se lo vamos a aplicar en estos momentos a los grandes capitales con ganancias extraordinarias. Y eso va a generar un mayor grado de justicia. Por cierto, la justicia se vio duramente afectada también. Pues ¿con quién hacíamos nosotros las políticas sociales? Con el pueblo. Y para ello invertíamos los recursos petroleros. Esos recursos petroleros se desplomaron. Y la capacidad de invertir en función del pueblo, por supuesto que también se vino abajo. Y los ingresos fiscales del gobierno también se vienen deteriorados, por cierto, no solamente los petroleros, sino todos. ¿Y con qué hace la política social y la política de redistribución del ingreso y la política de justicia social? El Estado y el gobierno bolivariano, con esos recursos, que no los tuvimos por los efectos del bloqueo. Y eso afectó, por supuesto, el tema de la igualdad. Y aumentó la pobreza, aumentó la miseria, no tenemos ningún complejo en decirlo, porque está claramente identificado quién hizo eso y para qué. Ahora nosotros tenemos que elevar los niveles de producción para que eso genere los ingresos y en función de ello poder atender no solamente el salario, sino todo el tema de la protección social, que es salud, educación para el trabajo, el tema de la vivienda, el tema de la alimentación. Es un gran desafío que tiene la revolución bolivariana y especialmente la clase obrera, que por cierto, y eso lo decíamos en la asamblea, mire, la clase obrera tiene aspiraciones desde el punto de vista reivindicativo, ¿quién lo puede negar? Y de la perspectiva nuestra, bueno, la conciencia se logra de manera progresiva. En primer lugar, yo comienzo a luchar por mis reivindicaciones, mi salario, mi jornada de trabajo, eso es lo primero que me afecta. Eso no quiere decir que yo esté luchando por el socialismo. Pero cuando asciende mi nivel de conciencia, bueno, también mis aspiraciones y mis propósitos dentro de la lucha. Ya no solamente quiero reivindicaciones, sino quiero un cambio en el sistema. Para tener mayores reivindicaciones, pero fundamentalmente para que esas reivindicaciones puedan ser perpetuadas en el tiempo. El poder en manos de los trabajadores, y eso es lo que yo creo que ha dado un salto espectacular en la revolución bolivariana y sobre todo en estos últimos años. Y si no, los trabajadores estuvieran actualmente incendiando el país por el tema salarial y el tema de los ingresos, pero percibe y entiende que en estos momentos
lo primordial es que se preserve el poder de los trabajadores y de un gobierno socialista para garantizar ese proyecto que es el de los trabajadores venezolanos. Entonces, más o menos eso es lo que yo les quería decir, en función de lo que se ha dado. Últimamente vamos al debate, no hay un solo argumento, no hay ni uno solo que nos pueda poner a nosotros contra la espalda. Así sea lo más elemental, que la persona esté viviendo las condiciones más precarias y más difíciles, siempre habrá una respuesta que pueda satisfacer y va a satisfacer a esa persona. Y si hay que hacer una autocrítica, la haremos. La corrupción, sí, por supuesto que la corrupción existe. Y la corrupción hace daño en lo moral, en lo político, en lo económico y en lo social, por supuesto que sí. Pero nadie va a comparar una cifra de un robo que se ha hecho, que por cierto no son los 3.000 millones que dicen ahí, pues eso lo lanzaron precisamente para afectar todo este tema del vínculo que debe existir del gobierno con los trabajadores. Bueno, si son 3.000 millones lo que se robaron, son 3.000 millones lo que hablaban de médicos, entonces estos son los que se están robando la plata y están haciendo fracasar el gobierno. No es ese el monto. Ajá, pero el que haya sido, por supuesto que nos afecta, pero nada nos afectará tanto como el bloqueo, de los cuales ya vimos algunas cifras que son un preámbulo del tremendo daño que han ocasionado al país. Eso, en el tiempo que me dieron, lo que podría explicar, Tania. Y me quedaba aquí una cosita que seguramente la responderemos después. Sí. Bueno, ¿nosotros cuánto tiempo tenemos de grabación? 40 minutos. 56, una hora. Bueno, vamos a... ¿Ah? Sí, se puede hacer alguna pregunta, porque quedó el tema de los pensionados y los jubilados. Y yo creo que es importante que tú lo aclares, Franklin. El tema del ingreso de los pensionados y el de los jubilados, que hubo o tú no sé, Jesús, mucho debate y mucha confusión al respecto, ¿no? Yo quería aportar algunas cosas aquí que el compañero Francisco Meliach hizo en una exposición al partido, ¿no? Como para que no olvidemos, nosotros teníamos el salario más alto de América Latina en 2012. Pero además, el presidente Chávez firmó la Ley Orgánica del Trabajo, que todos sabemos, y todas sabemos que la vino a firmar en un momento muy crítico de su enfermedad, con unos dolores terribles, de verdad. Eso es una historia que conocemos, y él hizo el sacrificio de venir, salir de su tratamiento y sentarse en el salón del Palacio de Miraflores a suscribir junto con los trabajadores la ley. Y esa ley no solamente reivindica el tema de las prestaciones sociales, que ahora el presidente Maduro también ha creado un fondo para garantizar las prestaciones sociales. Eso no existe en la legislación capitalista, no existe ya, fue abolido durante la época neoliberal, ¿verdad? Pero tenemos esa ley que garantizaba la recreación, que aumentó el periodo de lactancia y el periodo postnatal de las madres, que le dio permiso a los padres para que acompañaran el nacimiento de los hijos, en fin, una cantidad de beneficios. El presidente Chávez, el comandante Chávez no lo logró, pero quería reducir la jornada laboral a 6 horas para darle más tiempo para la formación y la recreación de los trabajadores. Pero es el momento que estábamos viviendo, en el cual además el Estado financiaba al ciudadano común, al abuelito, al pensionado, a la trabajadora, al trabajador, para que viajara al exterior. Nos daban dólares para que viajáramos, para que tuviéramos recreación en el exterior. Eso es una cosa nunca vista. De ese estado de bienestar venimos nosotros. Y en ese estado de bienestar es donde se centró el enemigo para boicotearnos la revolución. Ellos no han podido derrocar al gobierno del comandante Chávez y del presidente Maduro, no han podido. El 11 de abril de 2012 fueron para Miraflores, porque creían que sacando a Chávez de Miraflores iban a tumbar el gobierno y no pudieron. Y después intentaron todas las formas de golpe económico, intentos de magnicidio. O sea, si hacemos una historia, bueno, y no pudieron. Ahorita se trajeron la guerra, ¿a dónde? A la casa, a la puerta de la casa. Como no pueden hacerlo con la institucionalidad, ni con el partido, ni con la milicia, ni con la Fuerza Armada, se la trajeron a la familia. Y por eso, como bien dice Jesús, atacan el salario. Entonces, si teníamos el salario más alto de América Latina, es lo que dice Meliach,
pero nosotros estábamos produciendo 2.8 millones de barriles de petróleo en ese momento. Y eso es una cuenta simple, ¿verdad? Si te para la producción, ¿cuánto fue la última producción de petróleo? O sea, apenas el año pasado el ingreso que tuvimos, fueron cerca de 5.000 millones, pero pararon la producción porque bloquean a PDVSA. Si PDVSA no puede vender, es una cosa que saca petróleo de aquí, lo monta en un barco y lo vende, tiene que hacer todo el proceso inverso. Si no puedo sacar el petróleo, tengo que frenar la producción porque no puedo permitir que se me rebosen los depósitos de petróleo. Así es el negocio petrolero y todos nos los aprendimos en el año 2002 cuando el primer sabotaje a la industria. Entonces le dan el golpe a la industria y le dan un golpe directo al salario del trabajador porque además el petróleo se vende en dólares. Pero bueno, ¿qué es lo que quería yo decir? Que, mire, nosotros en esta vicepresidencia somos trabajadores y trabajadoras todos y todas. Y entendemos y además defendemos el derecho de los trabajadores y trabajadoras por exigir un mejor ingreso, si eso ha sido la vida de toda la lucha de los trabajadores. Y esa es una misión de vida, ¿no? No quiere decir que ahorita uno no diga, bueno, mira, yo creo que deberíamos hacer esto, o buscar las formas como mejorar, o no me alcanza, porque es verdad que no me alcanza. No se está negando, de verdad, y el presidente Maduro tampoco ha negado bueno, que todavía falta mucho por avanzar en materia de ingreso salarial, pero nosotros, los revolucionarios, los militantes del partido, estamos hablando para el ejército de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela. No podemos reducir nuestro análisis al tema monetario ni de cuentas, pues ni contable. Tenemos que ver el análisis general. Hoy los compañeros nos han hecho una buena exposición, ¿verdad? Franklin, de todas las alternativas que el presidente Maduro abrió, y yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos nosotros a trabajar, cuáles son las convenciones colectivas. Hay que ir a pelear las convenciones colectivas, qué se va a hacer con la reforma de la ley de vivienda, quién va a administrar la cosa, cómo se van a proponer los trabajadores para poder construir y distribuir las viviendas de manera justa. La reforma tributaria, ¿cómo se come eso? ¿Cómo va a terminar en mejorar la vida de los trabajadores? Allí es donde tiene que ir esta vanguardia a dar la pelea, porque de aquí para atrás ya estamos viendo lo que pasó y lo que nos está pasando todavía. El bloqueo no se ha levantado. La única empresa que está produciendo aquí, que tiene permiso de Estados Unidos para vender el petróleo, es Chevron, con una limitación que le pusieron ellos porque le conviene a los gringos. Pero de resto, petróleo que salga de Venezuela se ve, cercado por una cantidad de trabas que han incluido incluso el asalto tipo pirata en alta mar de embarcaciones de petróleo venezolano. Entonces, ¿quién ha pedido sanciones? ¿Quién ha bloqueado PDVSA? ¿Quién acaba de entregar Citgo? ¿Quiénes están detrás del despojo de nuestros recursos? ¿Quiénes están atacando el salario de los venezolanos y las venezolanas? Vamos a hacernos esa pregunta de cuál es la respuesta y se las dejo. Yo no sé si ustedes tienen algo más que aportar. ¿O cerramos la transmisión? ¿Ah? No, yo creo que quisiera como trabajadores. Estamos en vivo. Gracias, Tani. Yo creo que es momento de que toda la masa trabajadora, todos los trabajadores militantes de la esperanza, militantes de la revolución, deberíamos constituirnos en un gran frente popular de defensa del salario. Porque la gente piensa que el responsable de los problemas del salario es el gobierno o el presidente. No, tenemos que convertirnos en un gran frente de lucha en defensa del salario, porque se ha visto el salario afectado precisamente ha sido por las medidas económicas impuestas del Estados Unidos, por el bloqueo, por las sanciones, por todo lo que esto ha significado. Entonces, situación del salario, sí, son ellos los responsables. La oposición venezolana maneja una doble cara, ¿no? Aparece como unos santicos, como unos corderitos por ahí diciendo, pobrecita la gente del salario, no le alcanza, qué pobre gente. Pero ellos son los primeros responsables, de haber utilizado o dejarse utilizar por factores externos, por intereses transnacionales, por intereses del imperio norteamericano para acabar
con este gobierno y con esta revolución. De manera que nosotros tenemos que estar conscientes y claros en eso, y vamos a seguir defendiendo el salario y vamos a seguir defendiendo la revolución. Respecto a los jubilados y pensionados, es bueno que quede claro que aquí los jubilados, en su gran mayoría, no cobraban cesta ticket. No le pagaban cesta ticket porque decían que no había una relación activa, una relación directa, porque ellos estaban ya jubilados. Y quiero decirles que el bono del ticket de alimentación también le corresponde a los jubilados. Eso es interesante que quede claro allí, así como cuando hay incremento de salario, automáticamente hay incremento de la jubilación y la pensión en el país, porque eso no lo dejó el comandante Chávez en la Constitución de la República. Hoy por hoy es importante que se sepa que estos compañeros también están siendo beneficiados. Y respecto a la reforma de la ley de hábitat y vivienda, bueno, ya nos vamos a reunir esta semana con distintos actores, con personas que tienen mucho conocimiento en la materia de vivienda para ver cómo estudiamos y le planteamos posiblemente el diputado Molina, que tiene tanto conocimiento de eso, y Ricardo, y que fue además ministro de Vivienda y Hábitat, para que nosotros le hagamos una propuesta que vaya al debate público y así lograr la reforma de esta ley. Muchísimas gracias, hermana. Bueno, gracias. Un comentario muy breve, mire, camarada. El socialismo es una sociedad que se alimenta de los principios, de las visiones y de los intereses históricos de los trabajadores y de las trabajadoras. Una clase social, así como hay la burguesía, están los trabajadores. Eso no va a surgir solo ni van a ser solo, hay que luchar por el socialismo. Y la fuerza que construye el socialismo es la clase obrera, la clase trabajadora. Pero ella sola no lo puede hacer de manera espontánea. Para eso hay una vanguardia. El PSUV es la vanguardia del pueblo trabajador y en especial de la clase obrera, de la clase trabajadora. Si eso es así, y estamos seguros de que eso es así, el PSUV tiene que hacer un enorme esfuerzo para organizar a los trabajadores, para elevar la conciencia de los trabajadores, para mantener movilizados a los trabajadores en función de sus objetivos, en función de sus aspiraciones históricas. La primera de ellas es la transformación de la sociedad capitalista, la supresión de la explotación que plantea el capitalismo como forma de vida, inhumano, por cierto, y absolutamente cruel. Esa es tarea del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto avanzará con la clase obrera en la medida en que nosotros nos involucremos, nos metamos, organizamos, elevamos la conciencia y la capacidad de lucha de los trabajadores. La principal tarea, a mi forma de ver las cosas, que tiene históricamente el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, gracias. La tarea entonces que nos queda es este video, además de verlo y analizarlo y digerirlo, vamos a convocar cada quien a su equipo de formación, es decir, los equipos regionales, los equipos municipales, los equipos parroquiales, las VC, las calles y las comunidades, convóquense para ver este video y para debatir en equipo, los equipos de formación, debatir estas materias y salir, bueno, en defensa de la revolución. Eso es lo que vamos a hacer. Todas y todos ustedes saben cuáles son los mecanismos de reporte que tenemos en la vicepresidencia. Nos pasan la información por correo, nos hacen fotografías de las asambleas, de las reuniones, y con eso nos estamos evaluando hasta la próxima semana. Les doy un dato más. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ayer preguntaba ¿cuánto han aumentado los ingresos, los gobernadores, las 4 gobernaciones que tiene la oposición en todo el país y las 120 alcaldías que tienen la oposición en todo el país? ¿Cuánto le han aumentado el ingreso a los trabajadores y las trabajadoras? Y la respuesta es 0, porque el ingreso de los trabajadores de gobernaciones y alcaldías los paga el presidente Nicolás Maduro. No lo paga Manuel Rosales, no lo paga el gobernador de Cojedes, no lo paga el gobernador de Barinas ni el de Nueva Esparta. Lo paga el gobierno nacional a través de los mecanismos que todos los trabajadores y trabajadoras conocemos. Así que parte de la dinámica es también hacer la consulta a esos gobiernos, que son oposición, que están ahorita montados en toda la campaña
contra la política del gobierno nacional y hacerle la pregunta también, ¿qué hace entonces el gobierno que tiene el otro modelo capitalista para favorecer a las trabajadoras y a los trabajadores? Bueno, nos vemos por esta vía el próximo miércoles y estamos en comunicación constante. Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela, que viva la clase trabajadora, que viva el PSUV, que viva la patria y que viva Chávez, que viva Maduro.